Bandita, les traigo este one shot de Naruto en Pokémon. Espero que les guste y sin más dilación comencemos. Capítulos. One shot. Emparejamiento. Profesora Ivy X Naruto. Nombre de la pareja. Meyou Suirl, ¿lo entiendes? Suirl, Maelstrom, Remolino, e Ivy siendo muy Meyou, relajada. Suspirando suavemente para sí mismo, Naruto no pudo evitar presumir un poco mientras el viento le alborotaba su despeinada y semillindómita cabellera rubia. Al ver las islas naranja a lo lejos, con el sol poniente proyectándose sobre las montañas más altas de la región, realmente era una vista maravillosa. El naranja del sol poniente reflejándose en el océano limpio y de un azul profundo, junto con fragmentos de rosa, rojo e incluso toques de verde reflejándose en la pequeña cantidad de nubes en lo alto. Sin embargo, mientras el lujoso crucero en el que viajaba se acercaba a la isla cada vez más lentamente, o al menos así lo sentía él, Naruto no pudo evitar sentir una punzada de nerviosa emoción recorrer su cuerpo, y su corazón comenzó a latir tan fuerte en su pecho que no se habría sorprendido si los pasajeros al azar del barco lo hubieran escuchado. La razón de esta sensación de nerviosismo. Bueno, habían pasado casi 2 años enteros desde la última vez que puso un pie en esta región, y por supuesto, habían pasado 2 años enteros desde la última vez que vio a su esposa en persona. Claro, se aseguró de mantenerse en contacto con ella lo mejor que pudo cuando los usos horarios lo permitían, pero simplemente, no era lo mismo. Extrañaba mucho la presencia de su esposa, pero escuchar su voz siempre lo hacía continuar, sabiendo que ella se sentiría decepcionada si él se detuviera y se rindiera por el simple hecho de extrañar su hogar. O, como a veces se frustraba con su esposa, siendo la única profesora Pokémon calificada y certificada en la gran cadena de pequeñas islas. Pero, supuso que tendría que compensarla. Quizás mucho, ya sea ayudándola con sus deberes más, aburridos como profesora, o quizás de maneras más, pecaminosas, en el dormitorio. Quizás incluso atado, si su esposa, generalmente bastante tímida y apacible, quisiera desahogar algunas frustraciones con él por haber estado tanto tiempo fuera. Sintiendo el calor subir a sus mejillas, Naruto se dio una suave bofetada en sus mejillas con bigotes, antes de cerrar los ojos y respirar profundamente por la nariz y exhalar por la boca. No había necesidad de tales pensamientos. Bueno, al menos por ahora. Cálmate, chico, murmuró Naruto para sí mismo, tomando otra respiración profunda por la nariz y exhalando suavemente. Mirando hacia su cinturón que le ayudaba a mantener sus jeans cómodamente ajustados alrededor de su cintura, sacó una Pokéball de aspecto bastante hermoso que brillaba de negro y oro por el clip de seguridad, antes de presionar suavemente el pequeño botón en el centro del objeto, mientras se expandía rápidamente a su tamaño completo. Sal, Milotic. Gritó suavemente, antes de lanzar la Pokéball por estribor. Permaneció en el aire por unos momentos por la borda, antes de explotar en un brillante estallido de luz rosa dorada. Dentro de ese destello de luz brillante, escuchó la señal inconfundible del melodioso grito de alegría de su Milotic, antes de que, un segundo después, un repentino chapoteo saludara sus oídos. Manteniendo su mano derecha extendida, la Lujo Ball lanzada regresó rápidamente a su mano, casi como si estuviera magnetizada a su brazo de lanzamiento, lo que todavía no entendía del todo cómo hacían las Pokéballs, incluso después de ser lanzadas tan lejos de la persona, antes de hacer clic en el botón una vez más, haciendo que la Lujo Ball se encogiera antes de volver a sujetarla a su cinturón. Al escuchar más chapoteos en el océano unos metros debajo de él, no pudo evitar sonreír al escuchar el ruido de los gritos de alegría de su Milotic y sus suaves arrullos mientras nadaba junto al lujoso crucero. Incapaz de evitarlo, se agarró a la gran barandilla del costado del barco, antes de asomarse al agua, donde su Milotic nadaba felizmente y se lanzaba fuera del océano, antes de volver a chapotear. «Disfruta, Milotic», le gritó al Pokémon de abajo, «ya casi llegamos a casa». Dicho Pokémon lo miró de nuevo y, aparentemente con la sonrisa más feliz que jamás había visto, emitió un suave arrullo que pareció resonar en todo su cuerpo, antes de sumergirse bajo el agua, presumiblemente interactuando con los Pokémon de tipo agua del océano. Riéndose para sí mismo por el comportamiento de Milotic, suspiró una vez más mientras levantaba su mano derecha frente a su cara, sus profundos ojos cerúleos observando el pequeño pero hermoso anillo plateado que adornaba su dedo. Y no pudo evitar pasar suavemente el dedo por la preciosa gema que decoraba la pequeña y costosa joya.
Ya falta poco, mi amor, murmuró Naruto, antes de suspirar una vez más mientras se apoyaba en la barandilla, apoyando la barbilla en sus brazos mientras observaba cómo las Islas Naranjas se acercaban cada vez más, agonizantemente despacio. Se preguntó, ¿qué estaría haciendo su felina Ivy ahora? Felina Ivy tarareaba suavemente para sí misma mientras caminaba por las suaves y arenosas orillas de la isla Valencia. A pesar de haber vivido aquí prácticamente toda su vida, seguía disfrutando mucho de simplemente asimilar todo lo que la rodeaba, disfrutando de ser parte de la belleza de la naturaleza, casi intocada e inmaculada por la constante liberación de plásticos, basura y cualquier otra cosa asquerosa que producían las ciudades más grandes de otras regiones. Sintiendo la brisa agitar suavemente su cabello morado, no pudo evitar sonreír suavemente mientras inhalaba profundamente el delicioso aroma del océano. Simplemente tenía una frescura que nada más podía producir, y ciertamente era un gran punto a favor, en su opinión al menos, de las Islas Naranja, aparte de las muchas playas que se encontraban en cada isla, junto con la Liga Pokémon no oficial de las Islas Naranja. Mientras seguía caminando, observaba cómo los Wingull migratorios y otros Pokémon pájaro volaban, graznando y arrullando suavemente sus nombres mientras exploraban libremente los cielos abiertos. Oh, ¿cómo se sentiría eso, ser tan libre en lugar de tener toda la responsabilidad de ser una de las personas más poderosas del archipiélago, y por lo tanto no tener mucho tiempo libre para sí misma, aparte de los fines de semana? Mordiéndose ligeramente el labio inferior, Felina se detuvo un momento, antes de frotarse los muslos para intentar mover la tela ajustada de su traje de baño de una pieza azul. Sin embargo, sin mucha suerte en ese sentido, simplemente suspiró para sí misma, antes de cerrar los ojos. Bajó la mano, agarró un pequeño trozo de tela que había comenzado a meterse alrededor de su pelvis, terriblemente cerca de sus zonas íntimas, y casi mostrando dichas zonas íntimas al descubierto. Afortunadamente para ella, no había nadie alrededor para verla en este posible estado, antes de gruñir ligeramente y volver a colocarla con bastante fuerza en su lugar. Quizás ya era hora de que se comprara un nuevo traje de baño. Quizás era un poco demasiado extraño que tuviera esta edad, por mucho que odiara admitirlo. Pero, quizás era hora de finalmente comprar un traje de baño de 2 piezas para sorprender a su marido, o quizás para arrastrarlo a comprar trajes de baño. Hablando de su marido, Felina miró hacia su dedo anular de la mano derecha, observando la joya que brillaba suavemente. No pudo evitar sonreír suavemente mientras pasaba un dedo delicado por la superficie lisa. Y como solía hacer, sus ojos marrones se perdieron en la distancia, mientras el carril de los recuerdos comenzaba a recorrerla, recordándole la primera vez que conoció a su marido en ese fatídico día. Flashback. Se suponía que sería otro día sencillo para Felina. Como era uno de los días en los que en realidad no tenía que hacer mucho, aparte de cuidar a algunos de sus propios Pokémon que se encontraban en la sección de la playa que poseía, ya que formaba parte del terreno que compró para su laboratorio, que también funcionaba como su hogar por lo grande que era, una de las pocas ventajas de ser una profesora Pokémon. Así que, ataviada con su ajustado traje de baño de una pieza que se ceñía a su figura, caminó hacia la playa, ya que no tenía sentido tomar ningún transporte hasta allí, pues estaba a solo un par de docenas de metros del laboratorio. Además, también le gustaba el ejercicio y disfrutar de la naturaleza de la isla. Consideraba que algunos medios de transporte eran malos, ya que arruinaban el medio ambiente y causaban deforestación cuando la gente tenía la necesidad de construir más carreteras para los medios de transporte, además del combustible que dichos vehículos exponían al medio ambiente tampoco la hacía mucho más feliz. Sacudiéndose de ese pensamiento, pisó la playa que formaba parte de su propiedad. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro al sentir el sol cayendo sobre ella y su piel, y la brisa rozando suavemente su piel como un saludo familiar. Era uno de esos días en los que no había nubes oscuras en el cielo, solo unas pocas más claras que eran completamente inofensivas y algunas de ellas incluso formaban patrones en el cielo que a la gente le gustaba señalar y dejar volar su imaginación. Parpadeando confundida al escuchar a su Gyarados a lo lejos, un Pokémon que normalmente es bastante silencioso para su especie. Giró la cabeza y entrecerró los ojos para intentar ver más lejos en la distancia. Vio a alguien encima de otro Pokémon más allá en el océano, y esa persona se acercaba a su Gyarados, una especie de Pokémon que era conocida por ser bastante, peligrosa si se le acercaba incorrectamente.
Por supuesto, ver a un completo extraño acercándose a uno de tus Pokémon causaría una reacción, y su reacción la hizo correr hacia la orilla del agua y silbar una llamada bastante especial que solo sus Pokémon serían capaces de captar y entender. Necesitaba ser rápida, ya que si se trataba de un ladrón y su Gyarados de alguna manera lograba ganarse la confianza de esta persona, eso podría significar que Gyarados sería un objetivo fácil para el ladrón. No tardó mucho después de que ella hiciera su pequeña señal especial para que uno de sus Pokémon apareciera, como se demostró cuando el agua comenzó a ondularse y a abrirse como si algo la estuviera desgarrando. Chloe. El Pokémon que apareció después de su llamada fue su Cloyster. En realidad no era su Pokémon, ni de nadie, de hecho, simplemente era un Pokémon con el que se había hecho amiga durante su tiempo allí y decidió quedarse en la zona, lo cual no le importaba, especialmente en este momento. Cloyster es en realidad una perla negra dentro de dos conchas. La primera concha es morada y rugosa, mientras que la segunda concha es gris. Cuando la segunda concha se abre, se revela una púa. Su cara tenía una expresión cruel constante. Cloyster, ¿podrías por favor llevarme a Gyarados? Tengo la sensación de que algo malo está pasando, dijo, frotando suavemente la áspera concha exterior del Pokémon. Chloe. Sonriendo mientras veía al Pokémon girar y colocar una de las dos conchas bajo el agua, lo que significaba que el Pokémon estaba de lado, ella se subió suavemente a su concha. A pesar de ser una concha bastante rugosa y dura, no quería lastimarla accidentalmente. Cuando el Pokémon sintió a Eevee en una posición cómoda y agarrándose a su púa, se lanzó hacia adelante a velocidades que sorprenderían a muchos que no conocían la velocidad de Cloyster en el agua. La forma en que viajaba también era interesante, ya que usaba sus dos conchas para abrirse y cerrarse para crear impulso, y se usaba a sí mismo para dirigirse con la ayuda de la corriente oceánica o las olas cercanas. No le tomó mucho tiempo a Cloyster avanzar. Ella sabía que era una hembra gracias a la altura del Pokémon, en lugar de medir 1,50 metros como normal, era más baja y solo medía 1,40 metros y pesaba menos. Además, la forma en que actuaba Cloyster era distintivamente femenina. No le pregunten a Eevee cómo lo sabía, simplemente lo llamó intuición femenina. Al detenerse, se encontró con una vista que realmente le interesó y que calmó al mínimo el miedo persistente en su corazón. Delante de ella, su propio Gyarados, que también era hembra, actuaba de forma similar a un Growlithe cuando recibía atención especial con palmadas y caricias, lo cual era bastante extraño para el feroz Pokémon que podía causar daños masivos si se desataba. También emitía pequeños rugidos de arrullo, una extraña contradicción, y tenía los ojos cerrados en absoluta dicha, sus pequeños bigotes temblaban con la brisa. Hablando de su Gyarados, de hecho había alguien dándole atención especial. Dirigiendo su atención a la persona, se sorprendió momentáneamente no solo por la apariencia del hombre, sino también por el tipo de Pokémon en el que descansaba. El hombre parecía tener su misma edad, aunque a ella no le gustaba pensar en eso, pero estaba en sus 20s, y tenía un tono de piel bien bronceado, casi color melocotón, y una cara algo redondeada. También tenía el cabello rubio cenizo besado por el sol, bastante puntiagudo y desordenado, que también parecía brillar bajo la luz solar, y parecía gotear ya sea por la saliva de su Gyarados o por el agua del océano que salpicaba. Por lo que también notó, tenía ojos azules brillantes que eran bastante fáciles de mirar. La característica más interesante de su rostro, sin embargo, era que tenía 3 marcas parecidas a bigotes, 3 en cada mejilla. También llevaba una camisa tipo Rashguard de manga larga y ajustada, principalmente de color negro, pero con algunos detalles naranjas a los lados, junto con unos simples shorts de baño negros. Definitivamente tenía una complexión de surfista, o posiblemente incluso de nadador, por lo que podía ver desde su ángulo. En general, se veía bastante guapo y exótico, y como nunca había visto a nadie así en las Islas Naranja, supuso que era de otro lugar, y a juzgar por su complexión y su piel bronceada, tal vez de la región de Hoenn. Sin embargo, lo que la sorprendió fue el Pokémon en el que viajaba, ya que no solo las especies de Pokémon eran extremadamente raras, sino que también eran muy exigentes en cuanto a aquellos a quienes se revelaban. El Pokémon es un Pokémon elegante y sinuoso que se asemeja a una serpiente marina o un pez remo. Su cuerpo es predominantemente de color crema, mientras que su cola en forma de abanico viene en varios tonos, particularmente de azul y magenta, que cambian según el ángulo de visión.
Tiene un largo cabello rojo y cejas rojas rizadas que embellecen sus encantadores y hermosos ojos carmesí. Este Pokémon era Milotic, que había sido apodado por muchos en todo el mundo como uno de los Pokémon más hermosos, si no el más hermoso, del mundo entero. Sacudiéndose de esos pensamientos, notó que la persona que seguía acariciando a su Gyarados aún no había notado su presencia, así que decidió cambiar eso. Aclarándose la garganta para llamar su atención, de repente sus brillantes ojos azules y los ojos rojos de Milotic se encontraron con los suyos, y la hizo sentir un poco incómoda. Sin embargo, esa sensación pronto desapareció con una sensación de calma gracias a la habilidad de Milotic para tranquilizar a alguien con solo una mirada. Oh, hola, la saludó, saludando ligeramente con la mano. Era fácil darse cuenta de que estaba un poco sorprendido por su repentina aparición. Hola, le devolvió el saludo cordialmente, quiero decirte que estás en propiedad privada, y vine a verificar qué hacías aquí con mi Pokémon, afirmó ella, aunque no era del todo cierto que el Gyarados no fuera suyo per se, era más fácil infundir un poco más de inquietud a la persona infractora. Oh, dijo él, mirando a su alrededor antes de notar que su Milotic de hecho había cruzado el pequeño umbral que separaba la propiedad en la colina del resto del océano. Lo siento. No me di cuenta, pensé que todavía estábamos más lejos, se disculpó con ella, mirando a su Milotic, le frotó suavemente la parte posterior del cuello. Oye, chica, ¿podrías retroceder un poco? Felina observó cómo Milotic ni siquiera intentó ignorar al entrenador, y en cambio, elegantemente nadó unos pocos metros hacia atrás, lo cual no tardó mucho ya que el Pokémon era muy largo, y se movió de nuevo sobre el umbral que separaba su propiedad del resto del océano. Gracias, dijo ella, ¿puedo preguntar qué estabas haciendo? Preguntó, queriendo saber más pero sin presionar nada que no fuera necesario decir. Encogiéndose de hombros, ella observó cómo el hombre parecía relajarse un poco, mientras seguía dándole a Gyarados una mirada de aprecio desde lejos, solo estaba dejando salir a Milotic para nadar un poco, entonces Gyarados nos llamó la atención, debo decir, es hermosa y muy sociable, dijo, no solo explicando la razón por la que estaba allí, sino también felicitándola por la forma en que crió a Gyarados. Sintiendo un arrebato de calor extenderse por sus mejillas, luchó contra la necesidad de reír como una colegiala. Estaba por encima de eso, y definitivamente era más madura que eso, gracias, tu Milotic también se ve genial, dijo. Con una sonrisa bastante grande y contagiosa, una que no pudo evitar corresponder ligeramente, se rascó la nuca, mientras también rascaba a Milotic debajo de la barbilla, haciéndola arrullar de placer, gracias. Definitivamente es algo especial. Felina sintió que el respeto por este extraño crecía un peldaño más en su libro. No solo era amable y no entró en pánico cuando ella finalmente se dio a conocer, sino que también fue cooperativo e incluso trató a su Milotic como ella lo hacía con sus Pokémon. Podría ser el comienzo de algo para ambos, pero Felina no quería adelantarse a los acontecimientos todavía, simplemente vería a dónde la llevaba de forma natural. Fin del flashback. Riéndose suavemente para sí misma, Felina sintió el tenue calor subir por sus mejecas mientras recordaba el primero de muchos encuentros con su prometido, ahora marido, Miró. Parpadeando varias veces al escuchar ese suave y emocionado arrullo, un grito que no había escuchado personalmente en mucho tiempo, Felina sintió un vuelco en el corazón, antes de girar sobre sus talones tan rápido que levantó una gran cantidad de arena, y quizás también casi se rompe los tobillos. Entonces, sus ojos se abrieron de par en par al notar una criatura nadando elegantemente hacia la orilla, aún arrullando felizmente. Era una Milotic. Más aún, era la Milotic de Naruto. Pudo darse cuenta, porque ninguna otra Milotic en el mundo era tan hermosa como la de su marido, Milotic. Felina gritó de alegría, antes de correr rápidamente por la arena y hacia las aguas poco profundas del océano, donde el agua le llegaba a los tobillos. Extendiendo la mano, casi titubeó en lo que estaba haciendo. Quizás era una ilusión. No habría sido la primera vez. Sin embargo, ese pensamiento rápidamente se fue por la ventana cuando su mano entró en contacto con el elegante Pokémon, sus dedos apenas reconociendo las escamas más pequeñas, casi invisibles, ubicadas en la cabeza de Milotic. «Estás de vuelta», exclamó, su corazón realmente acelerado y gritando de pura alegría ahora, «eso significa que mi esposo ha vuelto». Miró, cantó Milotic, cerrando los ojos de alegría mientras se frotaba contra la mano de Felina, muy parecido a como un gato se frotaría contra su dueño, antes de asentir con la cabeza, su cola chapoteando suavemente contra la superficie del agua. Girando la cabeza de un lado a otro, sus ojos escanearon los alrededores, buscando a su marido.
Pero fue entonces cuando sus ojos se posaron en el enorme crucero que había atracado en la isla, a unos 500 pies de su ubicación actual en el muelle más grande del archipiélago. Naruto. Felina gritó de alegría, antes de mirar hacia la Miloti que pertenecía a su marido. Vamos, chica. La instó, antes de salir corriendo por la arena, sin importarle cuánto de la arena se le pegaba a la piel o a su fina bata de laboratorio blanca. Tenía un marido al que ver, maldita sea. Miloti carrulló felizmente, antes de sumergirse de nuevo bajo la superficie del agua, y comenzó a nadar elegantemente hacia el enorme crucero, arrullando suavemente y salpicando la superficie con su cola. Naruto apenas llevaba un minuto fuera del barco, su pequeña maleta rodando detrás de él, haciendo suaves ruidos de golpeteo mientras las ruedas pasaban por los pequeños huecos del muelle de madera. Sus ojos estaban fijos en su teléfono mientras revisaba sus contactos, buscando el de su esposa. Naruto. ¿Eh? Levantando la vista de su teléfono, de repente sonrió ampliamente al notar que su esposa se le acercaba rápidamente. Riendo, se guardó rápidamente el teléfono en el bolsillo, antes de extender los brazos, y se preparó mental y físicamente para el impacto que seguramente ocurriría. Tump. Gruñendo suavemente mientras Felina se lanzaba a sus brazos, su cabeza acurrucándose en su pecho, no pudo evitar apoyar la cabeza en su hombro y cerrar los ojos mientras le frotaba suavemente círculos tranquilizadores en la espalda a su esposa. Sin embargo, no pudo evitar inhalar, donde suspiró suavemente mientras el aroma de ella entraba de nuevo en sus sentidos. Oh, cuánto extrañaba esto. Estoy tan feliz de que estés de vuelta, murmuró Felina suavemente mientras se apartaba del abrazo, pero manteniéndose dentro de su espacio personal. Te extrañé muchísimo. Lo sé, murmuró él, colocando sus manos sobre sus hombros y presionándolos suavemente. Yo también te extrañé. Felina rió suavemente, antes de ponerse de puntillas y darle un delicado beso en los labios a Naruto, quien cerró los ojos una vez más y tarareó suavemente mientras el sabor de su labial volvía a sus labios. Abriendo los ojos, notó que los de ella estaban ligeramente entornados, y ella mantenía las manos detrás de la espalda, moviendo suavemente las caderas de un lado a otro. Habrá incluso más que eso, murmuró, antes de darle un pequeño beso en el cuello, donde exhaló suavemente, haciéndole cosquillas en la oreja con su aliento. Cuando lleguemos a casa. Naruto ronroneó suavemente, antes de inclinarse ligeramente y apoyar la cabeza en la frente de ella, y la miró a los ojos que brillaban de lujuria. Lo espero con ansias, susurró suavemente, antes de darle un pequeño beso en su linda naricita. Ella se rió una vez más, antes de rodear con sus brazos el cuerpo de Naruto y simplemente aferrarse a él de nuevo. Realmente apreciando lo que tenía justo delante de ella después de todo este tiempo. Y Naruto estaba más que feliz de dejar que Felina tuviera ese momento con él. Probablemente le dolía tanto a ella como a él estar tanto tiempo lejos. Fin. Bueno, espero que hayan disfrutado de este fanfiction. Sin duda fue una reescritura del original que hice hace tantos años. Y mucho más diferente también, y más corto. De todos modos, por favor, déjenme una reseña, un DM/PM sobre lo que pensaron de esta reescritura. Además, en mi perfil, tengo una encuesta en curso, para aquellos que disfrutan leyendo fanfiction de Yu-Gi-Oh!